los mexicanos no sé cuánto. ¿Qué dicen para los como que tú pesados sois? El ambiente de México no se puede comparar. España odia a los latinos. México es una plaza muy grande, por eso todo el mundo quiere trabajar allá. Nadie va a ir a México en plan, qué pereza. Pero ya los mexicanos los abuchean. El público español tiene un odio contra los latinos. México lindo es el que manda aquí, ¿eh? No podemos luchar contra México, ¿eh? México le da cátedra a España y lidera Latinoamérica. No que no tronabas, pistolita. Cabe mencionar, mis hermanos, para aquellos que les haya tocado vivir la década de los 70s, de los 80s, 90s en adelante, no me dejarán mentir que el entretenimiento en México tenía algo diferente. Es decir, por ese entonces, 70s, 80s, la época de oro del cine mexicano, había una constante en México. Es decir, gran parte del doblaje que se hacía de las películas de otros países tenía un acento de español de España, es decir, no completamente de Ciudad de México o de México, sino que tenía unos matices de español de España. Inclusive para aquellas personas que hayan visto de repente películas de los 80s, de los 70s, de esas que de repente del Zorrillito con Caperucita Roja, etcétera, de ese tipo de películas, no me dejarán mentir, y si no revísenlas, se van a dar cuenta que hay uno que otro personaje, uno que otro actor que tiene acento español de España, y eso es porque en su momento llegó mucho actor de España, mucho cantante de España, y eso influía obviamente en la cultura de México, a tal grado de que gran parte del entretenimiento de nuestro país estaba influenciado nada más y nada menos que por España, y justamente eso pasaba en la música también. De hecho, no me dejarán mentir que hasta hace unas décadas muchos de los artistas, cantantes que tocaban aquí en México y que se hacían virales o que se hacían en su momento conocidos, muy famosos, eran justamente gran parte de ellos provenientes de España. Estábamos hablando en su momento de Julio Iglesias, de Rocío Dúrcal, de Miguel Bosé, de Alejandro Sanz, entre muchos otros que de hecho provenían o venían de España y se hacían muy famosos en México. Sin embargo, todo esto comenzaría a cambiar más o menos entre los finales de los 70s, 80s, 90s, que es cuando van haciendo algunas de las primeras camadas de cantantes mexicanos. En este caso tendríamos ejemplos como Vicente Fernández, José José, en su momento también Juan Gabriel, y posteriormente nuevas camadas como Luis Miguel, entre algunos otros, que comenzaron a ser más famosos después de los 80s, 90s, que lograron hacer algo muy importante que no se veía desde tiempos, por ejemplo, de Pedro Infante, en lo cual lograron hacerse un nombre no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, y más allá de eso lograron tener más fama incluso que los cantantes españoles, y todo eso solamente era una muestra de lo que iba a pasar en próximas décadas. Voy a llenarte toda. Ay, en mi triste soledad me han dado ganas de gritar. Y sería así como pasaríamos de los 2000, 2010, 2020, que sería más o menos en ese entonces, de la década de los 2020, cuando iniciaría un fenómeno interesante. Y estamos hablando del streaming, es decir, creadoras de contenido hacían videos en vivo, pero comenzaban a hacer algo importante. Y esto comenzaba justamente, de hecho, en España. Y estábamos hablando de un evento conocido como la Velada del Año, dirigida o creada por Ibai Llanos. En ese punto eso llegó en el año de 2021. De esa forma se ganó la atención de toda Latinoamérica. Toda esa atención de Latinoamérica hizo que esos eventos se convirtieran en uno de los más vistos de toda la historia de habla hispana, al menos en el streaming. Sin embargo, posteriormente pasaría algo interesante, y es que un sentimiento que todavía existe en algunas personas de España, claro que no todas, de sentirse superiores, de que ven a Latinoamérica por abajo del hombro, que los ven así, que los pelucean o que nos pelucean, eso hizo que pasara algo importante, y con eso me estoy refiriendo que esos eventos grandes que se hacían por parte de España se hicieran aquí en México y lograran tener incluso más éxito que los de España. El claro ejemplo de esto sería este domingo, cuando nuevamente México crearía otro evento llamado el Ring Royal,
mundial que llegaría a un pico de casi 6 millones de espectadores en vivo solamente en YouTube, demostrando con esto tres cosas. Número 1, que nadie debe de hacer de menos a Latinoamérica y mucho menos los españoles deben sentirse superiores. Número 2, que ni México ni Latinoamérica necesitan nada de España, sino todo lo contrario, que España nos necesita para vender sus productos y que vean sus shows, porque en este punto todos sabemos que sin México ni Latinoamérica se les acaba el negocio. Y número 3, que México es el país que lidera a Latinoamérica no solamente en entretenimiento, sino en otros muchos rubros. Es por eso que el día de hoy vamos a ver dos cosas importantes. Punto número 1, vamos a conocer cómo es que al principio España tenía el monopolio del entretenimiento y sin embargo lo descuidaron haciendo de menos a Latinoamérica. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo pasó todo esto, lo cual obviamente propició a que México y otros países comenzaran a hacer sus propios shows, y con eso llegaríamos al punto número 2 de este video, que sería conocer en qué aspectos México ha desplazado a España e incluso la ha superado. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios si tú viste las peleas del Ring Royal, qué fue lo que más te gustó, qué se pudo haber mejorado, qué no te gustó. Punto número 2, ¿quién hace mejor show, los mexicanos o los españoles? Y punto número 3, si tú crees que hasta este día México y Latinoamérica siguen necesitando de los shows de España. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, se les acabó la minita de oro. Que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso y también, como decía antes, ¿no? Valorar el hecho de que de ese conocimiento pues nos apreciaremos más. Este lunes 16 de marzo, justamente unas horas antes de que estamos grabando este video, pasó algo interesante, y es que el rey de España estaba en un museo justamente de cultura mexicana, y ahí dijo unas palabras interesantes pero que son muy importantes. Cabe mencionar que dijo que aceptaba que se habían cometido ciertos atropellos, que se les había pasado la mano en el tema de la conquista, y eso para algunas personas sería algo normal, algo sencillo, que digan, pues no tiene nada de relevancia, pero sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la presión de México al momento de que cada vez se les consume menos productos, las empresas españolas cada vez tienen menos injerencia aquí en México, cada vez el lugar que tenían las empresas españolas la están tomando las empresas mexicanas. Es decir, en España se suele pensar que España es un país desarrollado, ellos mismos consideran que son un país desarrollado porque se encuentran en Europa, porque tienen una buena calidad de vida respecto o en comparativa con países de Latinoamérica, y eso es completamente cierto. Sin embargo, algo que no se habían dado cuenta es que gran parte de ese desarrollo, de esa buena vida que tenían, seguía siendo gracias a América Latina, a todo lo que tenían acá de este lado. Es decir, en su momento España llegó a ser un imperio, pero no por el poder o la fuerza de España, sino por el poder de América. La suma de todos los territorios de América hacían que España pudiera ser considerada como un imperio. Posteriormente salen las independencias, se separa América y es cuando viene la decadencia de España. Sin embargo, posteriormente, aunque ya eran libres, independientes los países, los españoles seguían viendo y siempre siguieron viendo, y hasta la fecha muchos de ellos siguen viendo a Latinoamérica como una colonia, lo siguen viendo para abajo y como un pueblo al cual pueden explotar. Prueba de eso están todas las empresas españolas que están y estuvieron anteriormente en Latinoamérica. En el caso de México, tal vez no les voy a decir los nombres de las empresas españolas, pero ustedes saben cuáles son esas. De hecho, hasta los 1930, 1920, 1940, gran parte de las empresas que se dedicaban a la infraestructura, a la industria en México, tenían o capital español o eran de dueños españoles. Es decir, casi después de 130, 150 años de que México se había independizado, los españoles seguían metiendo sus narices acá, seguían teniendo acá sus empresas, seguían viniendo, seguían invirtiendo, seguían poniendo acá empresas, y esto obviamente hacía que la fuerza de Latinoamérica se fuera para España. Es decir, ya no como colonias, pero en cierta forma siguen teniendo sus empresas acá. Hay muchas empresas hasta el día de hoy que son de capital español, que son españolas, pero que tienen su sede en México y que son empresas bastante exitosas. De hecho, gran parte de esas empresas tienen más valor en Latinoamérica que en su propio país. Y claro ejemplo de eso tenemos a la industria del streaming. Y es que según datos del Instituto Cervantes, resume que el español ronda casi 500 millones de habitantes nativos en el año de 2023 y más de 600 millones de usuarios potenciales. Eso sí se incluyen competencias limitadas y estudiantes. Además de eso, se proyecta que Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México hacia el año de 2060.
superando en ese entonces a países como España, Argentina o Colombia. Y es que cásense con ese dato que les acabo de dar, grábenselo acá, que para el año de 2060 el país con más hablantes de español sería México, pero el segundo sería Estados Unidos. Y es que eso nos va a dar a entender para dónde va la cosa. Es decir, durante las últimas décadas el inglés había sido el idioma dominante, sigue siendo el idioma dominante, en el cual en todo el mundo se habla inglés o es como el segundo idioma más hablado en algún país. Es decir, tú vas a China y tal vez no vas a entender chino, pero habrá gente que te entiende en el inglés. Vas a Europa y tal vez las personas de ahí hablan francés o hablan belga o hablan neerlandés, pero sí te pueden entender en inglés. Sin embargo, en los últimos años ha pasado algo interesante con el español, empujado muy fuertemente por México, que es el país que tiene más habitantes de toda habla hispana, y eso ha hecho que justamente el español vaya tomando relevancia a nivel mundial. Un claro ejemplo de eso les puedo dar el Super Bowl que vimos apenas hace unas semanas. Es decir, en el evento más gringo que te puedas imaginar, en su mismo país, en Estados Unidos, y ante su propio público, se atrevieron a dar un show en español, completa 100% en español, y esto no es algo de casualidad. Sin embargo, se mencionaba en ese entonces, les decía, que esto era una medida calculada para el futuro, de tal forma que pudieran ampliar su círculo, en el caso de la NFL, para que su show ya no solamente se viera por personas de Estados Unidos, sino que se fuera amplificando hacia América Latina. Por lo tanto, en los próximos años podremos ver que gran parte del entretenimiento del mundo se va a centrar prácticamente en el español. Es que aquí se abre una ventana de oportunidad y hay un país que la está aprovechando mejor que todos los demás de habla hispana, y ese país es México. Y es que, a ver, no estamos viendo doblaje a español argentino, colombiano o español por toda Latinoamérica, sino el mexicano, que de hecho es uno de los más entendibles y más neutros de toda habla hispana. Incluso así como ese, tenemos muchos más ejemplos, y más precisamente en el mundo del streaming, donde el país que lidera este sector, quitándole últimamente la corona a España, es justamente México. Y es que el claro ejemplo fue el evento de Supernova en su primera edición, cuando logró tener más de 11 millones de personas en vivo simultáneamente, más que la velada del año. Sin embargo, déjame mostrarte con cifras reales cómo México está dándole cátedra a España. Comencemos por la audiencia simultánea, que es el número máximo de dispositivos conectados al mismo tiempo, por ejemplo en Twitch. En este caso, según el sitio oficial Guinness, registró para la velada 4 un récord de 3.846.256 espectadores de audiencia simultánea. Ahora intentaba hacer con esos movimientos, esos pasos laterales, pues ponerse en su sitio y ahora conectar una buena derecha a la mexicana, comenzando esto sin contemplaciones. Sí. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una pausa, porque una cosa es la cantidad de dispositivos simultáneos en su pico máximo. Es decir, lo que buscan es, mira, en su pico máximo alcanzamos a, no sé, 3-4 millones de pantallas que nos estaban viendo. Eso es un número. Sin embargo, otro número es la cantidad total de personas que te están viendo, porque lo cierto es que, por ejemplo, tú podrás estar viendo este video y es un dispositivo, es decir, una pantalla, una computadora, un celular, pero podrá ser que tal vez lo estés viendo con tu familia y sean 4 personas, 3 personas. Entonces las cantidades obviamente van a depender mucho de qué te estés refiriendo, si son dispositivos o si son usuarios que están viendo el evento. Es decir, como te puedes dar cuenta con números, estamos hablando de que el récord Guinness de Twitch, por ejemplo, para Ibai, que estaba en la velada del año de España, logró un récord de casi 4 millones de espectadores, mientras que la velada del año alcanzó un récord de 11 millones de usuarios conectados, aunque hay una pequeña diferencia. Aquí era solamente personas en Twitch, mientras que en el caso de Supernova de México era un evento que estaba tomando en cuenta personas que estaban en las redes sociales, en DAZN, que es como una televisora, o incluso en Cinépolis, porque eso se presentó incluso en los cines. De esa forma sumaron todos los usuarios y encontraron una cifra de más o menos 11 millones de usuarios. Es por eso que la cifra es muy diferente. Sin embargo, eso nos da una idea de que México ya le está compitiendo a España en algo en lo que hasta hace apenas unos 5 años ellos eran los dueños y señores del streaming. Sin embargo, aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque no estamos hablando nada en contra del pueblo de España, es decir, de las personas de España. No tenemos que hablar nada de ellos, ya que de hecho son personas igual que tú o que yo, son súper amables, son muy respetuosas, etcétera. Estamos hablando de personas que hacían el streaming, en este caso personas que hacían la velada del año o los Eslan, etcétera. Es ahí donde había cierto problema para con Latinoamérica, y es que ahí nos dimos cuenta de algo interesante. Todo parecería indicar que estas
estas personas hacían su evento en España para un público español, basados en España, con entradas en España, que todos fueran a España, pero buscaban al público latinoamericano no porque tuvieran la urgencia de juntarse con los latinoamericanos, de tener hermandad con los latinoamericanos, sino simple y sencillamente para aumentar sus números. Es decir, España es un país de 45 millones más o menos de habitantes, de los cuales imaginemos que te llegan a ver 300,000 españoles en un evento como estos, mientras que se dieron cuenta que si tomaban a toda la población de Latinoamérica era casi 600 millones de habitantes. De esa forma entendieron que necesitaban el público de Latinoamérica no porque quisieran una hermandad, sino porque necesitaban los usuarios que tenía Latinoamérica, porque de esa forma ya tal vez no los iban a ver 300,000 personas en España, sino que los números se podrían multiplicar exponencialmente, quizá llegando a los 3, 4, 9 millones de espectadores. A mí me ve mucha gente de España y por supuesto que mandan aquí son México lindo. Son los que tienen el poder, ¿eh? México lindo es el que manda aquí, ¿eh? No podemos luchar contra México, ¿eh? Pero sí que es verdad que el ambiente de México no se puede comparar. Yo como presentador os digo que en México el público te llevaba solo. Porque cualquier cosa que anunciaras, que dijeras, el público gritaba y había un ambiente espectacular. ¿Cómo crees que tienen tantos seguidores Sprint, el Mariana y ellos? Primero, ellos tienen el mercado más grande, que es el mexicano. Si Aida fuera mexicana, tuviera por ahí 20 millones de seguidores. Fácil, fácil. Es de verdad, usted ve que los mexicanos normalmente tienen muchos millones y es porque pues México es una plaza muy grande, por eso todo el mundo quiere trabajar allá. Yo siempre he dicho, México es un país que te da para hacer un tour de un año. No, o sea, México es el público más importante, o sea, para si tú quieres pegar en Estados Unidos, o sea, o quieres seguir creciendo a otros países, incluso España, tienes que primero pasar por México, si no, no hay manera. Sin embargo, hasta ese momento todo estaría bien. Nosotros diríamos, pues está bien, mira, los españoles están haciendo un evento, nos están invitando, nos están tomando en cuenta, somos hermanos, vamos para adelante todos juntos. Sin embargo, lo cierto es que en su momento nos llegamos a dar cuenta de que mismas declaraciones de personas que están encargadas de estos eventos hacían de menos a Latinoamérica. Es que yo no quiero ir a México, no me gusta México, ¿para qué vamos a México? Mejor lo hacemos aquí en España. ¿Quién va a querer ir a tal país? ¿Quién quiere ir a Colombia? ¿Quién se va a ir a Perú? Entonces eso demostró solamente una cosa, que no es que buscaran a Latinoamérica porque quisieran a los latinos, sino que lo que querían era realmente sus números, sus usuarios. Y para esto deja que te cuente algunos ejemplos para que te des una idea de cómo se manejaba todo esto hasta hace algunos años. Número 1, Eslan del año 2022. En ese entonces este evento español se realizaría en México. Sin embargo, el problema fue que se viralizaron clips de Auronplay y el Rubius bromeando y criticando la decisión, diciendo nadie va a ir a México. El punto es que quizás ellos lo decían por la distancia. Sin embargo, cuando esos clips se hicieron virales en México y Latinoamérica, ya no importaba si era broma o si lo estaban diciendo en serio. Lo único que hicieron fue provocar una reacción en cadena por parte del público latinoamericano, que lo leyó como prejuicio y un insulto. Y como era de esperarse, mucha gente dejó de ver este show y se hizo viral que a los españoles no les gustaba México ni Latinoamérica, sino que solamente les interesaba su público. Así es como Auronplay y Rubius se ganaron el desprecio de México. Los Eslan serán en México. Los Eslan se van a hacer en México. No, solo de pensar de irme yo. ¿De verdad? Nadie va a ir a México. Exacto, es la vara de doble medida. Nadie va a ir a México en plan, qué pereza. Nadie va a ir a México. Solo tú, Juan. Exacto, es que ahí es la vara de doble medida. Pero que en los Eslan va a estar Gref, Luisito Comunica y Juan. Mientras que por otro lado vimos algo importante, la otra cara de la moneda, es que entendió México y Latinoamérica que nadie puede burlarse de México y Latinoamérica y al mismo tiempo seguirle sacando provecho, seguir exprimiendo a Latinoamérica. Y fue así como empresarios, streamers, etcétera, se dieron cuenta que tenían que hacer algo para acabar con ese problema. Número 2, Selling del año 2024. En ese año el noticiero N+ documentó el caso de la streamer española Selling, señalada por comentarios abiertamente ofensivos contra mexicanos, diciendo lo siguiente: me dan asco, lo cual detonó en acusaciones de xenofobia, haciendo que el público mexicano no solamente la cancelara, sino que le hiciera perder seguidores, demostrando que nadie se puede burlar de México sin tener consecuencias. Los mexicanos no soporto. ¿Qué te dicen para los jóvenes? Qué pesados sois y qué pesados, qué asco de comentarios y qué asco de fandom y qué asco de todo. Qué coñazo dais, de verdad. Número 3, favoritismo, jueces y legitimidad en el año 2024 y 2025. Por ejemplo, en el año 2025, la prensa gamer mostró declaraciones del streamer colombiano Westcol, afirmando que en España hay favoritismo con los jueces, diciendo lo que mucha gente sabía en redes sociales, afirmando que había peleas donde debían ganar los latinoamericanos, sin embargo les daban la victoria a los españoles, demostrando imparcialidad y favoritismo por los españoles. España
odia a los latinos. El público español tiene un odio contra los latinos. Por ejemplo, recientemente en la velada del año, Westcol fue buchado por estos. ¿Por qué? Es medio obvio, ¿no? Y no es la primera vez que pasa. A Rivers o participantes anteriores de este mismo evento también fueron abucheados. Ejemplo de esto fue en el año de 2024, en el combate estelar de Plex versus el Mariana, en el cual estuvo lleno de polémicas, donde portales de noticias mexicanas reportaban que el duelo originalmente era de 3 rounds. Sin embargo, había la posibilidad de uno más. Sin embargo, el problema fue que el round extra abrió un debate público mostrando favoritismo al español. Incluso un año más tarde, en el año 2025, un medio argentino reportó una entrevista donde Plex afirmó que el round extra no estaba previsto y que se tomó sobre la marcha para ganar tiempo, lo cual reavivó la discusión sobre criterios de producción versus integridad del formato. Todo esto para favorecer al público español. ¡Bravo, merecido, lamentablemente, es el Mariano. Sin embargo, como era de esperarse, todo esto fue como que le llenaron el buchecito, dicen por ahí, llenaron el buche de piedritas. Eso fue pasando, es decir, México vio que como los hacían de menos por allá, fue aguantando, y en ese punto en México y en otros países de Latinoamérica entendieron lo siguiente, dijeron, a ver, si me vas a seguir tratando así, mejor hago mi propio evento aquí en mi país y de esta forma me deslindo de ti, y eso fue lo que hizo México y le salió mucho mejor la jugada. Número 2, Supernova y Royal Ring. A ver, mis hermanos, derivado de todo esto que ya te comenté, como en su momento había mucho público de México que seguía estos eventos en España, yo me acuerdo que en ese entonces, por los años 2022, 2023, pues toda la gente veía ese tipo de peleas. Yo nunca me tocó verlas, no se me hicieron muy atractivas, porque no conocía a gran parte de los creadores, pero lo cierto es que al menos en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, toda la gente estaba, va a ser la pelea del año, la velada del año, lo que sea. Pero donde comenzó a importarme todo esto fue precisamente el año pasado. De hecho, por ahí me dijeron, mira, va a haber esto, va a haber un evento en el cual se van a reunir, pero ya no es de españoles, es de mexicanos. Va a ser aquí en México, va a estar Bert, va a estar tal, va a pelear el Franco Escamilla, el Escorpión Dorado, va a estar tal, va a estar tal. Dije, ah, caray, suena interesante. Y ese sí me lo aventé, fue el año pasado, incluso le subí unas historias y todo, y ahí nos dimos cuenta de algo importante. De hecho, le subí un video, un pequeño short donde les decía eso. México ya demostró que no necesita de España, sino todo lo contrario. España necesita de México. ¿Por qué? Porque en ese evento pasaron cosas muy importantes. Punto número 1, fue un evento más tropicalizado, más latinizado, es decir, mientras que en España se preocupan obviamente por su público español, todo eso, aquí en México nos preocupamos porque le gusta al público de México y que le gusta el público de Latinoamérica. El caso más sencillo fue que se invitó a personas de toda Latinoamérica, de Argentina, de Perú, de Colombia, se les invitó, pero no se les trató mal, es decir, mientras en España de repente pasaba que llegaba el español, un peleador español, y todo mundo en el estadio, ¡ah, bravo! Y de repente entraba un mexicano, un peruano, ¡bu, bu! Los hacían de menos. ¿Abucharon a Costco en la velada del año? O por lo menos esto es lo que se está comentando en redes sociales. Entró siendo abuchada y se fue con un ¡Viva México, cabrones! Y la neta, cuando vienen influencers españoles a México se les trata como reyes, pero allá los mexicanos los abuchean. Pero creo que después del Mariana, a la que abucharon después más, o sea, la segunda más abuchada, yo creo que habré sido yo. Primero, lo de Mariana fue una locura como el abuchó de Caliente. A ver, yo sabía que iban a abuchar, pero no pensé que se... No sé si lo vieron en la transmisión, como se sintió ahí adentro. Estás en Madrid, el corazón de España, tío. Claro. Obviamente vas a abuchar al Mexa. Pero así no somos nosotros. Pero nosotros no fuimos así. Cuando ellos vinieron acá. Nosotros tenemos elegancia. Tristemente no es la primera vez que se da una situación así. Cuando Hugo Sánchez llegó a jugar con el Real Madrid en España, o sea, le gritaban macaco, chango. Aquí en México demostró que está a la altura y que con todos los países de Latinoamérica somos hermanos. Y en ese punto entraba un peruano, le aplaudían. Entraba una argentina, le aplaudían. Entraba un colombiano, le aplaudían. Y de esa forma México arregló los problemas que estaba cometiendo España. Hizo un buen evento, buenas peleas que la gente sí quería ver, con personajes o con creadores de contenido que la gente sí le interesaban. Metió música regional más latina, metió por ahí, cantó Cristian Nodal, cantó Javi, cantó uno que otro. Se puso bueno el evento y todo eso hizo que obviamente la gente respondiera bien. A ver, ¿cómo? A ver, una vez más, Faitelson. Ahora estamos.
Y puras corridas tumbadas a la verga, viejo. Larga a la izquierda, buenas fintas de Mario Bautista. En el boxeo hay una cosa que se llama golpe falso. La pierna lo está ocultando bien. Quiero que seas no te recuerdo. Allá viviste soledad y una vida dividida. Y para que tengas una idea de qué también le fue, en su punto más alto, la velada del año, que es un evento de España, llegó en su pico más alto a 9 millones más o menos de pico de vistas, mientras que Supernova, sumando lo que ya te comenté de DAZN, con Cinépolis, con las personas que estaban en redes sociales, suma más de 11 dispositivos que lo estaban viendo. Obviamente la gente que realmente estaba viendo el evento era muchísimo más. Entonces de esa forma nos dimos cuenta cómo el Supernova había roto los récords solamente en su primera edición del evento de España y lo mejoró, lo hizo mucho mejor. Y en ese punto México demostró que no necesitaba que lo hicieran de menos en otro país, porque México tiene el público, la capacidad y la calidad para hacer eventos mucho mejores. México acaba de romper récord en lo que al streaming se refiere. Y vaya amigo, ya eres historia. En un evento en España, un evento similar, la velada, y la verdad es que a las personas que venían de fuera, a los visitantes, los estaban abucheando, los estaban tratando muy mal. Pero en México no hacemos ese tipo de cosas. En México agradecemos que vengan a nuestra casa. Los mexicanos somos agradecidos con nuestros hermanos. Y punto número 2, tenemos a Ring Royal, que fue apenas el día de ayer justamente. Cabe mencionar que yo también me enteré, no había mucha información de esto, pero me enteré que iba a ser. Me tomé el tiempo libre, la vi. Fue un evento que tuvo matices, tuvo cosas que salieron muy buenas y cosas que sí se pueden mejorar, que sí hay que admitir que salieron mal. Las cosas que yo les puedo decir rápidamente que se pueden mejorar y que no me agradaron tanto a mí, pero quizás a ustedes sí, fue el tema quizás de la música. Creo que hubiera estado padre que hubiera cantantes de todo tipo, que de repente hubieran invitado más a alguien de música regional mexicana o alguno de reggaetón o lo que sea, pero fue muchísimo freestyle, es decir, cada pausa era freestyle. Y sí, está bien, yo no digo que esté mal. Por ejemplo, al final que salió Asesino con una chica de trencitas, estuvo padre, pero no me agradó que fuera cada rato pausas de puro freestyle. Punto número 2, cosa que no mucho me agradó, es que fue un evento muy largo, de 5 horas más o menos, y realmente lo que sí estaba esperando la gente fueron las últimas 2 horas, quizás 1 hora y media. Creo que se pudo haber comprimido más, o se pudo haber invitado a gente que le llamara más la atención a las personas. Por ahí también se estaban quejando de la presentadora de Montserrat, se estaban quejando de algunas otras. Déjenlo ustedes saber en la parte de los comentarios qué fue lo que no les gustó, y cosas que a mí me gustaron bastante fueron las siguientes, es decir, se vio por el pueblo, fue un evento que fue para el pueblo, no fue un evento para gustarle a nada más a un empresario o no, fue un evento que estaba diseñado, pensado para gustarle a las masas, al público mexicano, me atrevo a decir, y que después terminó por gustarle a Latinoamérica, pero fue un evento pensado para México. ¿Por qué? Porque estaba mostrando peleas que queríamos ver desde hace 20 años. La rivalidad de Alfredo Adame con Carlos Trejo lleva 20 años, desde principios de los 2000, y todo el mundo ya quería ver esa pelea, y nos la dieron, fue como que una de las peleas estelares. Después otra rivalidad muy fuerte, la de Carelli con Musa Mistral, que es la esposa de Poncho de Nigris. También ya tenía como 10 años que estaban en pique y queríamos ver, y ¡ay, deschónguense! Nos dejaron ver eso y dieron como que mucha variedad. Es decir, por ahí de repente metieron en el tema de inclusión, pues a Belito, de talla, una pelea de talla baja contra el Patillas, que le llaman, o Bull Terry. Y fue una pelea bastante buena, que fue algo que me encantó a mí. Es decir, en la velada del año de repente me tocaba ver donde de repente decían, ni siquiera se están pegando y nada más estaban como que así, o sea, los creadores no. Aquí me tocó ver que aquí sí se daban con todo. De repente por ahí hasta había memes del Bull Terry que sacó volando a Belito. Se está quedando como noquean a uno de los creadores de contenido peruanos. Ahí se me hace que ahí es donde cae el gol. ¡Ay, Diosito santo! No, fue tremendo. Como noquean por ahí a Carlos Trejo cuando cae a la lona. Lo sacudió.
Entonces sí entiendo lo siguiente, que no eran peleas profesionales. De repente en los comentarios había gente que se quejaba, ¿no? De que, ay, cómo les gusta esto, pero tenemos que entender que es entretenimiento. Es decir, sabíamos que no eran personajes que eran profesionales, pero veíamos que al menos le estaban echando ganas, que sí se habían preparado, que sí buscaban hacer dar show. Y entonces el evento estuvo bastante bueno, y de hecho fue tan bueno que la gente respondió muy bien a pesar de ser la primera edición. En ese punto rompió récord en YouTube. Y es que, para que te des una idea, llegó a su pico máximo, que fue más o menos al final del evento, a 5.9 millones de espectadores en su máximo pico. Es decir, 5.9 millones de dispositivos que estaban conectados solamente en YouTube. Estamos hablando de que obviamente había muchísima más gente viendo el evento, y después nos dimos cuenta que fue un evento que sí gustó. ¿Por qué? Porque en las redes sociales estaba inundada de este tipo de memes, de videos, todo el mundo estaba hablando de esto, y eso nos demuestra cómo a la gente le encantó, algo que no se había visto con las veladas del año, ni siquiera con Supernova en su punto más alto. Y en ese punto podemos ver que tanto la velada como Supernova, como el evento del día de ayer, se enfocaron en cosas diferentes, y cada uno de estos hizo cosas bien a su manera. En este caso, por ejemplo, la velada invita a creadores con mucho público para inflar los números de personas en vivo. Supernova, por ejemplo, ofrece conciertos y shows de calidad, mientras que Ring Royal se notó más del pueblo, es decir, no brilló por su alta calidad. Sin embargo, sí se enfocó en las peleas que la gente llevaba décadas queriendo ver. Es por eso que esas peleas las podía ver un chavito de 20 años con sus papás y sus abuelos, porque todos conocen a una Dame o a una Kareli Ruiz, porque de hecho son personajes que llevan décadas en la televisión, además de explotar rivalidades y nuevos nichos de luchas como las personas de talla baja como Abelito y el Patillas. Otro punto importante es que, aunque faltó invitar a más famosos de Latinoamérica, sí se invitó a Nicola, atrayendo un gran número de personas de Perú al evento, y que si se hubieran invitado a algunas de las personas más famosas de Latinoamérica, este evento hubiera alcanzado cifras exorbitantes. Me ha dicho, oye, pégale fuerte, pégale, 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 pégale fuerte, Julio, pégale, 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 Julio, pégale. Ah, pues chinguen a su madre si no les gusta. En forma de hombre llevaba malas intenciones, vuelve a conectar de manera violentísima. Chuya Almada y el patrón están tocados, cuidado, viene la intervención y esto se va a detener y hasta aquí debe de quedarse ya. ¿Quieren beso? Entonces, en ese aspecto creo que sí se hizo muy bien el evento. Incluso en ese punto los Oscars estaban sucediendo al mismo tiempo del Ring Royal, y a pesar de todo eso el Ring Royal terminó ganando, de tal forma que podemos entender que México ya no solamente está a la altura de España, sino que incluso la ha superado en varios puntos. Sin embargo, hasta este punto del video la pregunta más importante sería: ¿quién es el rey del streaming? ¿Quién es mejor, España o México? Sin embargo, a ver, hasta este punto cabe mencionar que solamente hay dos países que tienen la capacidad, la calidad, la infraestructura para hacer eventos de alta calidad. Uno es España, obviamente, con eventos como la velada del año, mientras que el otro es justamente México, con estos dos eventos como Supernova o el Ring Royal, en el cual pudimos ver que en algunos aspectos incluso le ganaron a España. Sin embargo, ¿quién será mejor, México o España? Cabe mencionar que los dos tienen cosas buenas, es decir, no hay uno que sea mejor que el otro. En unos aspectos España es mucho mejor que México, y en otros aspectos México supera a España. Uno de los aspectos en los cuales tenemos que estar conscientes y tenemos que aplaudir lo que se hizo en España es justamente la velada del año a Ibai Llanos, que empezó este evento hace ya varios años, por ahí del año 2021 más o menos, en el cual se llevó a cabo la primer velada del año. Y es que algo que no podemos negar es que Ibai popularizó el boxeo de creadores, es decir, Ibai latinizó y agregó detalles mejorando este tipo de eventos, como por ejemplo estadios más grandes, peleas amateurs, música y narrativa de creadores. Sin embargo, ¿por qué te digo que lo mejoró y no que lo creó? Porque lo cierto es que este formato de peleas de youtubers no la inventó Ibai, sino que casi como todo en el mundo del espectáculo nació en Estados Unidos o en el Reino Unido. Más precisamente tenemos que remontarnos a la pelea de KSI y Joe Weller, esto en el año de 2018, la cual es considerada como la primer pelea de creadores de contenido en ese entonces. Y es que en ese caso KSI de Reino Unido y Joe Weller de Estados Unidos protagonizaron una pelea que se dice que fue un fenómeno de talla mundial, que se transmitió en YouTube de forma gratuita, sentando el precedente de todas las peleas de box que conocemos actualmente. Y es que ese mismo año pelearía KSI contra Logan Paul, que de hecho hace unos meses pelearía con el mismísimo Mike Tyson. De esa forma hay que aplaudir a Ibai, que tomó ese concepto gringo y lo adoptó a habla hispana, le agregó detalles y lo hizo famoso en el mundo de habla hispana. Y es que eso ni México ni nadie puede quitárselo, eso es una realidad. También lo cierto es que rompió récords de dispositivos conectados en Twitch. Por ejemplo, en la edición 2025 Stream Charts reportó un pico de 9.334.179 espectadores, y mientras que en cuanto a récord Guinness, la fuente oficial dice que Guinness certificó
específico la velada 4 del 13 de julio del año 2024, con un récord de 3.846.256 espectadores, los cuales se encontraban en Twitch, aunque a día de hoy se dice que la velada del año tiene un récord de 9 millones de espectadores simultáneos, es decir, el récord de Twitch lo tiene Ibai. Sin embargo, ahora vamos a México con Supernova, donde es campeón indiscutible porque no solamente difundió en Twitch, sino en varios portales como por ejemplo DAZN, plataformas digitales y el mismísimo cine. Y es que si sumamos a toda esa gente viendo el evento, tiene el récord de usuarios viendo simultáneamente, quitándole el trono a Ibai. Y es que según el Telediario y el Universal, el consultor Julio Moreno Parra explicó el cálculo para superar los 10 a 12 millones, de los cuales 7 millones fueron bajo la metodología de DAZN de pantallas encendidas, más otros 3 millones de visualizaciones únicas en plataformas digitales y unos 130.000 en salas de cine de Cinépolis, esto como una ventana adicional. Buenas fintas de Mario Bautista. En el boxeo hay una cosa que se llama el golpe falso. La pierna lo está ocultando bien. Mientras que en el caso de Ring Royal pasó algo importante, es decir, no tenía el mejor presupuesto de la historia, tampoco tenía una producción de televisión, tampoco tenía a los mejores peleadores de la historia, tampoco tenía el mejor audio de toda la historia, pero sí hizo algo que los demás no habían hecho, es decir, le dieron al público lo que el público quería, querían show, querían ver algo interesante, es decir, el público quería ver algo impresionante, algo que los hiciera vibrar, y este evento mexicano se los dio, y es por eso que este evento de Ring Royal se llevó dos preseas, dos coronas. Punto número 1, alcanzó o rompió récord de espectadores viendo en YouTube con casi 5.9 millones de espectadores, mientras que la segunda corona que se llevó fue simple y sencillamente la viralidad, es decir, si en su momento de repente pasaba la velada del año y más que nada los jóvenes son los que hablaban sobre ese tema y de repente, no, pues que me gustó la pelea de tal, me gustó la pelea de tal, pasaba un día y se acabó. Con el tema de Supernova también fue viral aquí en México, sin embargo me atrevo a decir que con lo que pasó el día de ayer de Adame contra Trejo y de Carelli contra tal y de Abelito contra tal, eso hizo que la gente se identificara con el evento, que lo popularizara aún más. Es decir, me atrevo a decir y me tocó ver en redes sociales como por ejemplo en Facebook que subía memes y la gente por ejemplo de Guatemala, de El Salvador no sabían sobre el evento, pero al momento que veían cómo se hacían memes y se subían videos y cortos y salía por ahí el momento en el que noquean a tal o que noquean a tal, eso llamó la atención de personas de Centroamérica y de Sudamérica, de tal forma que el próximo año es muy seguro que si se sigue haciendo eso de la misma forma y se mejoran aquellos aspectos que obviamente no salieron tan bien, esto va a hacer que cada vez Latinoamérica voltee a ver más los eventos de México y menos los de España. Y no es porque esté diciendo que los de España sean malos o que estén mal, sino que simple y sencillamente en su momento se cometieron errores, se hicieron de menos a personas de Latinoamérica. No puedes esperar que el día de mañana toda la vida Latinoamérica esté detrás de ti. En ese punto México está tomando la batuta, está diciendo, ¿saben qué? No tenemos por qué aguantar que nos hagan de menos en tal país. Aquí estamos nosotros, vamos a defender toda la región de Latinoamérica y no solamente eso, sino que vamos a hacer incluso mejores eventos, vamos a hacer cosas como realmente nos gusta en Latinoamérica, porque lo cierto es que una cosa es el humor, lo que les gusta en España, y algo que es un poco más diferente es lo que nos gusta en Latinoamérica. Y es que de hecho, aunque de repente entre argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos, colombianos, mexicanos, de repente nos estemos peleando, lo cierto es que es como hermanos, es decir, el hermano de repente se anda peleando con tal, de repente ya le pegó a tal, que nadie toque a mi hermano, porque en ese punto todo mundo salta, y eso nos podemos dar cuenta. Un mexicano de repente se va a estar peleando con un peruano, o con un argentino, con un colombiano, y es que tú y que me caes gordo, pero en el momento que alguien de fuera de Latinoamérica venga y ataque a un colombiano, a un peruano, todos van a salir a defenderlo. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, y a nadie le va a gustar de Latinoamérica que hagan de menos a un mexicano, un argentino, un colombiano, y es por eso que México está tratando de arreglar todo eso y está capitalizando todo el talento que tiene para mostrar uno de los mejores eventos que hemos visto en los últimos años. Ah, pues chingue su madre si no les gusta. Como deportista profesional, esto es seriedad, cabrón, esto es seriedad. No significa que España sea mucho peor que Latinoamérica, no significa que México sea 1000 veces mejor que España. Lo cierto es que los dos países tienen cosas buenas, es decir, en su momento México ha creado grandes espectáculos, grandes shows a nivel latinoamericano que se han viralizado por todo el mundo. Un ejemplo, el Chavo del 8 por los 70s, que no solamente se viralizó en México, sino en toda Latinoamérica, que llegó a Japón, que llegó a Estados Unidos. Y por otro lado también tenemos que España ha hecho cosas de ese calibre, por ejemplo, no sé, La Casa de Papel, que es una producción española que está muy bien hecha, al menos en las primeras temporadas,
pasadas y que tuvo presencia internacional. Sin embargo, en ese punto podemos entender que sí, los dos países tienen cosas muy buenas. El problema es a veces la actitud de algunas personas en las cuales siguen creyendo que estamos en la época de la colonia y que ellos están acá y nosotros estamos acá y por lo tanto nosotros tenemos que consumir todo lo que ellos dicen. Y en ese punto México es uno de los países que no solamente le está diciendo, a ver, tú y yo somos iguales, España y México estamos iguales, tú no estás arriba de mí ni nada. Y por otro lado también México está demostrando lo siguiente, es decir, en otros países de Sudamérica, es decir, mientras en Uruguay, por ejemplo, alguien para hacerse viral de Uruguay tiene que salir de Uruguay a hacerse viral en Chile y en México, y alguien de España que se quiere hacer viral pues viene a México para hacerse viral y hacerse conocido, alguien de México solamente necesita a su gente, solamente necesita de México para hacerse viral. Si no fuese por México, por mis fans mexicanos, esto no estuviera sucediendo. Ha sido una piedra angular en mi carrera y les debo tanto. Mi fanático número 1 son mexicanos. Eso lo dice la data de mis consumidores de redes sociales y de música por más de 15 años. De hecho, el segundo país que más me sigue es México. O sea, el país que a mí más me sigue es México. Con bastante diferencia, la verdad. O sea, si yo le debo algo a alguien, es a los mexicanos. Pasa lo mismo que con Brasil, que aquel que se haga viral en Brasil ya es muy conocido, tiene muchísimos números. Pasa lo mismo que con China, con la India, y esa es una de las ventajas que México tiene. Y otra de las ventajas que tiene México es ese coraje, ese patriotismo. Es decir, no me voy a dejar que otro país me sobaje, me haga de menos. Yo voy a demostrar que yo puedo hacer las cosas no como él, sino incluso las puedo mejorar. Sin embargo, hasta este punto del video me gustaría conocer tu opinión. Tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto que te acabo de comentar. Punto número 1, si viste este evento, qué te gustó, qué no te gustó, qué se puede mejorar. Si viste el Supernova, qué te gustó. Si eres alguien que consume este tipo de eventos, que yo ya vi el Ring Royal, que ya vi Supernova, que vi la velada, ¿cuál de esos te gusta más? ¿Por qué te gusta más? ¿Qué puede mejorar los eventos de México? Punto número 2, si crees que realmente México ya está liderando a toda Latinoamérica, es el país, el único país que tiene toda la capacidad de liderar a Latinoamérica, y no solamente liderar a Latinoamérica, sino defender a Latinoamérica y poner el nombre de Latinoamérica muy en alto con eventos como estos. De esta forma yo me despido. Si llegaste a este punto del video te agradezco bastante. No olviden seguirme en Instagram, estamos con Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, nos estaremos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao.